Primeramente quiero ir a un versículo que es donde uno de los muchos versículos donde nosotros encontramos este concepto o esta palabra. Y acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y nosotros encontramos ahí que nos dice que ustedes son salvos, ¿cierto? Dice, por gracia. Yo creo que ahí es como que uno de los versículos donde nosotros siempre encontramos nos encontramos con esta palabra y la relacionamos con la salvación, ¿cierto? Dice, ustedes son salvos por gracia. Respondiendo a la pregunta que nos hizo el ingeniero, que nos dijo el ingeniero que nos hicieron por las redes, vamos a responder hablar acerca de las obras. El título que yo le puse a este mensaje es, como dijo Diego Muñoz, un regalo gratuito e inmerecido. Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así, permítanme y yo pongo aquí la traducción Reina Valera. Dice, ustedes son salvos por gracia. Dice, esto por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ustedes han sido salvados por la gracia. ¿Qué significa por gracia? ¿Sí? ¿Y por qué no somos salvos por las obras? Estoy tratando acá de colocar la Reina Valera. Ahora sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es un regalo de Dios, porque es un don de Dios. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, mira, yo encontré por significado de la palabra gracia, encontré que es el gozo de Dios que le inclina a conceder a aquellos que no lo merecen, ¿cierto? La palabra gracia traduce favor, traduce bondad, y es una de las virtudes que nosotros encontramos de Dios, en especial si esta es ganada sin merecerla. Nosotros somos salvos no por nuestras obras, no por el esfuerzo que nosotros hayamos hecho, sino simplemente por lo que Cristo hizo en la cruz. Y nosotros accedemos a ese regalo, ¿cierto? A esa gracia por medio de la fe. Para que ustedes me entiendan un poquito, voy a citar el versículo muy conocido por muchos cristianos, que es Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la gracia la podemos resumir como el amor de Dios, la bondad de Dios para habernos bendecido de esta manera y haber permitido que nosotros fuésemos salvos, no porque nosotros lo hayamos merecido, no por nuestras obras, sino porque Él así lo quiso, por amor. Así que vemos nosotros que en la Biblia Dios muestra tanto su misericordia como su gracia. Y aquí nos encontramos también con otro concepto, que es la misericordia. Nosotros vemos que la misericordia retiene un castigo que merecemos, pero la gracia nos otorga una bendición que nosotros no merecemos. Para ponerles un ejemplo, les voy a poner el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, y yo pienso que Pedro fue uno de los discípulos más insistentes que tuvo Jesús, que estuvo siempre ahí piloso, aunque muchas veces decía algunas barbaridades, pero ahí el Señor lo fue corrigiendo. Y Pedro hizo algo que de pronto muchos de nosotros de pronto hemos hecho, y él negó a Jesús, y no lo negó una sola vez, lo negó 3 veces. Eso lo encontramos nosotros, no tengo acá la cita,
pero en Juan 21 vemos algo que hizo muy bonito Jesús, Juan capítulo 21. Después de que Pedro lo negó a Jesús 3 veces, y en la tercera vez que negó a Jesús, porque voy a meterlos en contexto, cuando Jesús lo retuvieron, ¿cierto? Y lo llevaron preso, pues Pedro se fue detrás de él, pero así como entre la gente, así como escondido, que no lo vieran, ¿cierto? Y cuando la gente empezó como a reconocerlo, usted es uno de los que andaban con Jesús. Entonces él dijo, no, yo no lo conozco, y ahí empezó la negación. Jesús le había dicho, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y así fue. Y la tercera negación que hizo Pedro, pues lastimosamente Pedro utilizó unas palabras, prácticamente blasfemó, o sea, ofendió el nombre, ¿cierto?, de Cristo. Así que eso fue algo muy grave, Y es muy bonito cómo Jesús, luego de que cuando Jesús muere y resucita, y en una de las ocasiones en que se le aparece a los discípulos, en especial a Pedro, ellos estaban pescando en el mar de Galilea. Y entonces llegó Jesús y bueno, ellos no habían reconocido que él era Jesús. Jesús estaba en la orilla, y entonces a pesar de que ellos no habían podido pescar nada, Jesús les dijo, tiren la atarraya a este lado del mar, a este lado de la barca, perdón. Y entonces, así como fue la primera vez que Jesús los conoció a ellos. Y entonces hicieron así, y hicieron una grande pesca. Ahí fue cuando Pedro reconoció que el que les estaba hablando desde esa orilla era Jesús. Les recuerdo que Jesús ya había resucitado, y entonces cuando Pedro supo que era Jesús, se tiró al agua y se agarró a nadar hasta la orilla. Y entonces cuando llegó allá, se encontró que Jesús les tenía el desayuno. Eso fue algo muy bonito, que Jesús les tenía preparado el desayuno. Y cuando Pedro se sentó con los discípulos y con algunos de los discípulos y con el Señor, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro que si lo amaba. Fue como una manera de redimir esta falta que había cometido Pedro, este rechazo. Otro ejemplo que yo tengo es el de Pablo. Aunque Pablo originalmente no fue uno de los 12 discípulos, Pablo, por el contrario, fue un personaje, lo conocemos también como Saulo, que persiguió mucho a los cristianos, persiguió mucho a la iglesia. Él era el que metía preso a los cristianos, los perseguía. Él se metía en las casas y los sacaba arrastrados, mujeres, hombres, y los echaba a la cárcel. Eso lo encontramos en Hechos 8 y 9. Y vemos cómo él se trasladó a la ciudad de Damasco, iba rumbo a la ciudad de Damasco con el fin de ir por más cristianos y poder meterlos a la cárcel. Y entonces se le apareció Jesús mismo y se le apareció en el camino y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de una vez Saulo reconoció que era Cristo y de una vez Dios le dio instrucciones para que se fuera a la ciudad y esperara pues instrucciones. Y vemos que Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Entonces ahí podemos ver la gracia, el amor de Dios por nosotros los pecadores, ¿cierto? Ahora, quiero invitarlos a esta cita en Romanos capítulo 3, versículo 23, el 23 al 26. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese destituido significa, como todos hemos pecado, como todos somos pecadores, ¿cierto? Hemos sido alejados de Dios, ¿sí? Hemos sido separados de Él. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ese justificado significa que nosotros hemos sido hechos justos. Hemos estado como a paz con Dios, ¿cierto? Y dice gratuitamente, ¿por medio de qué? Por su gracia. Y esto dice la palabra que fue mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea que nosotros fuimos gratuitamente,
fuimos librados de esa condenación, de ese castigo y de estar nosotros alejados de Dios, podemos ahorita estar con Él, ¿cierto? Tener una relación con Dios. Así que la gracia podemos nosotros resumirla como el amor de Dios, como ese favor que Dios hizo por nosotros, esa bendición que nos dio Él sin que nosotros la merezcamos. Yo creo que ahí respondimos la pregunta que hicieron algunos de los muchachos acerca de las obras. De hecho, nosotros creo que la cita es Isaías 64:6, creo que dice que las obras que nosotros hacemos por justicia, o sea, para ganarnos el favor de Dios, son como un trapo inmundo, dice Isaías, ¿sí? Así que por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias obras, nosotros nunca vamos a poder tener esa amistad con Dios, poder agradar. Es mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? ¿Y nosotros cómo accedemos a esa gracia? Por medio de la fe. Bueno, ahora ya que sabemos qué es el término de gracia, yo quisiera hablarles un poco acerca de que muchos de nosotros pienso que aún no entendemos muy bien ese término de gracia en el sentido aplicativo. Y muchos, lastimosamente muchos jóvenes, muchas personas ven la gracia como una licencia para pecar, ¿sí? Y entonces podemos ver, sobre esto escribió Pablo en Romanos el capítulo 6, vayamos rápidamente al capítulo 6, y en el versículo 1, dice Pablo en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si nosotros fuimos salvos, ¿cierto? Nuestros pecados fueron perdonados. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros siendo pecadores, ¿sí? Y murió por nosotros para redimirnos, para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué vamos a seguir practicando el pecado? ¿Sí? Claro, como ahorita no vivimos por obras, ¿cierto? Ahorita no vivimos cumpliendo la ley, sino vivimos por la gracia. Entonces ahorita pensamos, bueno, como nosotros vivimos por el amor de Dios, entonces nosotros podemos seguir pecando. Y es lo que aclara acá Pablo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? Como estamos viviendo en el amor de Dios, entonces seguiremos pecando. Dice Pablo, de ninguna manera. En Romanos capítulo 6, en el versículo 14, más adelantico, dice Pablo que nosotros ya no somos esclavos de la ley. Y aquí les voy a explicarles un poquito acerca de las dispensaciones. Antes del sacrificio de Jesús, antes de la muerte de Jesús, se vivía en la dispensación de la ley, o sea, el periodo de la ley de los mandamientos de Dios que fueron dados por Moisés. Ese fue el primer pacto que hizo Dios con su pueblo, ¿sí? Acuérdense que pacto es lo mismo que testamento, ¿sí? Entonces está el primer pacto, que fue la ley. Y la ley, entonces, si usted quería agradar a Dios, debía cumplir los mandamientos. Pero lastimosamente ninguno era capaz de cumplir todos los mandamientos, ninguno era capaz de cumplir. Siempre el pueblo estaba incumpliendo la ley, desobedeciendo a Dios. Entonces vino este segundo pacto con Cristo en la cruz. Y entonces empezó el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia. Vamos a leer entonces Romanos en el versículo 14. Dice, porque el pecado no se adueñará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que nosotros ya, o sea, no vamos a entrar en condenación o en maldición por incumplir los mandamientos, ¿sí? O sea que nosotros ya no vivimos bajo la ley, ¿cierto? O sea que nosotros tenemos que cumplir ciertas leyes, ¿cierto? Para poder agradar a Dios. Sin embargo, por eso lo aclara Pablo en el versículo 15, y él dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y por segunda vez dice, de ninguna manera, para nada.
Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Pensamos que como estamos en la dispensación de la gracia, entonces nosotros, bueno, somos libres, ¿cierto? Somos libres y podemos hacer entonces lo que queramos. Es verdad, nosotros somos libres, fuimos libres de esta ley, fuimos libres de estas leyes, de todas estas leyes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento e incluso también en el Nuevo Testamento. Pero nosotros, cuando esa libertad que se refiere a la Biblia, es una libertad de que nosotros ya no vamos a ser condenados, sino nosotros ya no vamos a morir, ¿cierto? Ya no nos condena esas leyes, porque ahorita vivimos bajo el amor de Dios, o sea, bajo la gracia. Y entendiendo esto, sabemos que nosotros, la Biblia dice que nosotros morimos con Cristo allá en la cruz y volvimos a vivir, ¿cierto? Pero estas personas que siguen aún volviendo al pecado es como si volvieran a la tumba, ¿sí? O sea, revivieron pero vuelven otra vez a la tumba. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 22 la Biblia habla de que el perro vuelve a su vómito y la puerca, o sea, el cerdo bañado vuelve otra vez al lodo. Y de pronto son esas personas que no entendieron muy bien acerca de la gracia, acerca de este amor de Dios, y lastimosamente pues volvieron otra vez a sus andanzas pasadas, ¿sí? Ahora, a muchos les gusta coquetear con el pecado, ¿sí? Decía un predicador que no camines en piso resbaloso. Hay muchos que nos gusta de pronto caminar en ese piso resbaloso y uno sabe que uno puede caer, ¿cierto? Así que nosotros, este regalo que nosotros recibimos este regalo de la gracia, nosotros debemos tener mucho cuidado de preguntarnos hasta dónde puedo llegar yo entonces, ¿cierto? Muchos se preguntan hasta dónde puedo llegar yo sin que Dios se enoje. Siempre estamos buscando como ese límite, ¿sí? Bueno, si yo estoy viviendo ahorita bajo el amor de Dios, si yo estoy viviendo ahorita bajo la gracia, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que yo soy salvo y yo no voy a perder la salvación, porque ya Cristo ya me salvó, Cristo murió por mis pecados, me perdonó mis pecados pasados, presentes, futuros, ¿sí? Entonces, listo, yo me relajo, dicen mucho, ¿no? Yo me relajo, entonces no pasa nada, si caigo, me levanto y ya, y como dicen muchos, peco, rezo y empato. Y entonces aquí Pablo en el capítulo 6 de Romanos nos está diciendo no, para nada. Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que está, digamos, el novio le dice a la novia, le dice, bueno, yo sé que tú me amas, ¿sí? Yo sé que tú me amas mucho, yo sé que tú me vas a perdonar todo lo que yo haga porque tú me amas demasiado. Y la verdad es que yo me quiero acostar con esa muchacha. Pero me parece que esa sería una muy bonita oportunidad para que tú me perdonaras, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿esta persona, este muchacho entiende sobre el amor? Para nada, ¿cierto? No sabe qué es el amor. Entonces, hay algunos muchachos incluso que se creen libres y llaman libertad. Dice, yo soy libre, entonces por eso fuman, por eso consumen sustancias alucinógenas, trago, pornografía, entonces eso lo llaman como libertad, pero lo que ellos no saben que eso es esclavitud, porque son esclavos de esos pecados. Ahora, lo que yo quiero aquí recalcar es que la gracia no es licencia para pecar, ¿sí? Sino que la gracia es una libertad, pero es una libertad para servir a Dios. Sin embargo, también a causa de la gracia, muchos llegan a extremos, ¿sí? Y hay dos extremos de los cuales yo quiero tocar. Y está el legalismo y el libertinaje. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esos dos términos, el legalista y el libertinaje, ¿cierto? Y el legalismo rechaza la gracia, pero el libertinaje abusa de la gracia y ambas cosas obviamente no agradan a Dios. Y voy a hablarles un poquito acerca del legalismo. El legalismo simplemente trata de inculcar algunas leyes
que realmente son leyes absurdas, ¿sí? Tratan de implantar una vida basada en obediencia a reglas, y estas reglas son reglas hechas por humanos, ¿sí? Son reglas humanas que usted no va a encontrar en la Biblia, ¿sí? Nosotros podemos ir a Colosenses en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 20 y 23. Y dice algo muy interesante aquí. Dice, pues si ustedes han muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Estoy leyendo Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice, tales cosas en verdad tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno con los apetitos de la carne. Nosotros sabemos que Jesús siempre apunta al corazón, sin embargo, el legalista siempre apunta a lo externo, ¿sí? Al que haces, al que no haces, a cómo vistes, en fin. Y nosotros aquí tenemos, aquí en Colosenses tenemos una clara visión acerca de que nosotros ahora somos de Cristo, ¿cierto? Y por medio de su muerte ya no nos gobierna nada en este mundo, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué nos comportamos todavía bajo el dominio de estas reglas humanas? ¿Sí? Dice, ¿por qué nosotros obedecemos a ese no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? ¿Sí? Dice, son cosas que son muy buenas, son muy útiles para lograr una conducta moral, ¿cierto? Sin embargo, no nos ayudan a combatir esos malos deseos de esa naturaleza de carnal, ¿cierto? De los deseos que nosotros tenemos en la carne. Y es por esta razón de que el mundo ve el evangelio como algo ofensivo, ¿cierto? O sea, muchas veces uno le va a hablar a una persona acerca de Cristo y lo primero que dicen, no, a mí no me venga con religión, no, a mí no me venga con eso, no, porque ellos consideran que Jesús, primeramente que Jesús es religión, y consideran que es un conjunto de normas, de leyes, en fin, de una lista de qué hacer y qué no hacer. Y realmente pues el cristianismo para nada es eso. El cristianismo, Jesús no es religión, Jesús es relación, que es diferente. Así que, como yo les venía diciendo a ustedes, es la ley que sí debemos nosotros cumplir, hablando de la ley moral. Nosotros encontramos en Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10, así resumido nos habla acerca del amor. Dice que el amor es el cumplimiento de la ley, que el que ama a su prójimo ya ha cumplido la ley. Y de hecho Jesús, cuando Jesús le preguntaron acerca de cuál era el mandamiento más importante de los 10 mandamientos, Jesús dio una respuesta muy sabia. Y él de eso, todos los mandamientos, inclusive todos los 600 y pico mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, Dios los resumió en 2. Él dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Así que ese es el mandamiento que nosotros debemos cumplir a cabalidad, claro que sí. Sin embargo, no se trata de leyes, no se trata de cómo vestir, no se trata de que se me hizo un tatuaje, que se me pinté el pelo, ¿sí? Esas son cosas que no tienen ningún valor, ¿sí? Como les dije a ustedes, Jesús siempre apunta al corazón. Dios ve nuestro interior, Él se fija en nuestro interior y no se fija en nuestro exterior. Y eso es lo que hace el legalismo, ¿sí? Creen que nosotros debemos cumplir una serie de leyes absurdas para poder agradar a Dios. Por el contrario está el libertinaje, que es todo lo contrario. Y el libertinaje, los libertinos creen que todo se puede hacer porque Dios es bueno,
¿cierto? Yo puedo hacer todo porque pues como tenemos gracia con Él, ¿cierto? Porque ya estamos salvos, porque como ya vamos para el cielo, entonces yo me puedo comportar de la manera en que yo quiera, ¿cierto? También dicen, como somos libres y podemos abusar de esa libertad, ¿sí? ¿A qué venimos con todo esto que les acabo de decir? La gracia, como les venía diciendo ahorita, no es una licencia para que nosotros sigamos pecando, muchachos. Nosotros debemos reconocer que nosotros primero debemos saber reconocer qué fue lo que hizo Cristo en la cruz, ¿sí? Nosotros debemos saber lo que Cristo tuvo que soportar para poder darnos esa libertad que ahorita nosotros gozamos, esa vida eterna, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes, muchachos, y los que nos acompañan en esta noche, se preguntan, ¿por qué vale la pena ser bueno? ¿Por qué vale la pena ser santo? ¿Cierto? ¿Por qué vale la pena vivir en integridad? ¿Sí? ¿Por qué vale la pena? Y yo creo que la respuesta es simple, por gratitud, por agradecimiento, porque nosotros fuimos comprados, dice la Biblia, eso está en 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, dice que nosotros fuimos comprados y no fuimos comprados con oro o con alguna piedra preciosa, sino que nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo que derramó en la cruz, ¿cierto? Así que nosotros debemos ser agradecidos por ese sacrificio, por esa obra que hizo Cristo allá en la cruz. Ustedes no se imaginan lo terrible que fue esa escena para Jesús. Ustedes saben, los que han leído y vieron cómo Cristo cuando Cristo ya sabía, Jesús sabía que lo que iba a pasar con él, sabía que tenía que morir en esa cruz, ¿sí? Jesús entró en una gran depresión y allá en esa cruz Cristo se sintió solo, Dios lo abandonó, porque Cristo se llevó todos nuestros pecados y todos nuestros pecados fueron puestos en Él en esa cruz, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos ser libres. Yo alguna vez les di un ejemplo del preso, ¿cierto? Del reo que en Estados Unidos, esas personas en las cárceles que los visten con unos overoles naranjas, que ya están condenados a muerte, ¿sí? Y que esas personas antes de morir, ya sea en la silla eléctrica o inyección letal, en ese momento llega otra persona y dice, no, venga, yo no quiero que usted muera, yo voy a morir por usted. Entonces esa persona viene y se sienta en la silla eléctrica por el preso, por el condenado. Entonces el condenado queda libre, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Sin nosotros merecerlo, ¿cierto? Jesús murió en esa cruz pagando lo que nosotros debíamos de pagar, que era nuestro pecado, ¿sí? Así que esa es la gracia de Dios, ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos está diciendo, necesito que ustedes vengan a mí, yo entrego a mi hijo por ustedes, ¿cierto? En sacrificio para pagar por sus pecados, y ahora quiero que por medio de la fe se acerquen a mí, porque para que nosotros podamos tener acceso a esa salvación, debe ser por fe, debe ser por arrepentimiento. Así que la puerta a esta gracia es el arrepentimiento, muchachos. Y nosotros podemos acceder a esta salvación es por medio de la fe. Como dice Efesios capítulo 2, que lo leímos al comienzo, ustedes son salvados por gracia, ¿sí? Y esto es por medio de la fe. Y dice no por obras, ¿sí? Para que nadie se sienta más que otros, sino es por medio de la fe. Así que, muchachos, yo los invito a ustedes a que no menospreciemos esta gracia, ¿sí? Sino que tengamos gratitud, seamos agradecidos. Vale la pena ser bueno, vale la pena andar en santidad, vale la pena agradar a Dios con nuestros comportamientos, ¿sí? Andar andar correctamente, ¿cierto? Siempre en gratitud, o sea, en agradecimiento. Dios quiere una relación y una amistad con Él. Dios quiere nuestro corazón, ¿sí? Así que yo los invito, muchachos, a que en esta noche nos arrepintamos. Debemos arrepentirnos de ese comportamiento que nosotros hemos tenido. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y decimos, listo, ya cumplimos con venir a la iglesia, ya le cumplimos a Dios, pero todavía continuamos haciendo cosas que realmente no le están agradando a Dios.
¿sí? Y si nosotros queremos ver un cambio en nuestra vida, debemos tener un cambio también de mentalidad, saber reconocer lo que Cristo hizo en esa cruz y que a Él le costó mucho, que fuimos comprados con esa sangre preciosa que Él derramó en esa cruz. Así que yo quiero dejarlos con un versículo, eso está en Hebreos capítulo 10. A ver, Hebreos capítulo 10, versículo 8. Capítulo 10, versículo 29, perdón. Versículo 29. Mire lo que dice esta cita. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? O sea, el que ofenda al Espíritu de la gracia es algo delicado, muchachos. Así que yo los invito a que no menospreciemos ese sacrificio que hizo Cristo en esa cruz, sino que seamos agradecidos viviendo correctamente. Es difícil, muchachos. Obviamente nosotros seguimos siendo pecadores, ¿cierto? O sea, seguimos viviendo en este cuerpo que siempre nos incita al pecado, es verdad, ¿sí? Pero debemos tratar de comportarnos lo más santo, lo más puro posible, andar lo mejor posible delante de Dios, ¿cierto? Y sabemos que Jesús es nuestro abogado, que si nosotros llegamos a caer en pecado, Jesús nos perdona nuestros pecados, ¿sí? Pero muchachos, la idea es que nosotros tratemos de vivir como le agrada a Dios, ¿sí? Y no menospreciemos esa gracia, ese regalo gratuito e inmerecido que Dios nos ha dado por medio de su Hijo en la cruz. Dios los bendiga.